iniciar la sesión. Ahí está. Bien, el tema de hoy, que un poco conversamos con el Pepo al momento de definir el programa del grupo de lectura, tiene que ver con la producción agrícola a nivel mundial, y lejos de centrarse un poco como cómo se producen los alimentos, que es un tema que vamos a ver más adelante, principalmente los impactos ambientales que tiene la agricultura convencional, nos queríamos centrar en un tema que muchas veces es bastante desconocido, y que es cómo opera el mercado de los alimentos, ¿ya? Cómo funciona la gran industria agroalimentaria a nivel global. Y entender por qué, luego de eso, básicamente, qué comemos o qué consumimos, cómo lo comemos, quién determina finalmente qué es lo que nosotros consumimos como alimento, ¿ya? Entonces nosotros les propusimos dos lecturas, a pedido del público, una en español y otra en inglés, para un poco discutir sobre este tema. La verdad es que es un tema súper amplio, es súper profundo y muchas veces difícil de entender, así que quizá ahora vamos a dar una mirada bastante breve sobre cómo opera el mercado agrícola a nivel mundial, pero la verdad es que les recomendamos mucho que puedan seguir leyendo otras lecturas que nosotros les podemos recomendar, y aprovecho de decirles que en 2 semanas más vamos a tener una actividad especial, ¿cierto, Pepo? Donde vamos a ver un documental muy interesante relacionado a esta sesión y de las sesiones pasadas, que se llama 10 Billions. Y un poco la idea va a ser discutir acerca de los sistemas alimentarios a nivel mundial, cómo funcionan y cuáles son las implicancias que hoy día tienen tanto en los productores como en los consumidores. Así que, pasando un poco más a la discusión, yo les voy a hablar un poco, y la idea es conversar acerca de este texto que se llamaba Demasiado grande para alimentarlo. Lo pudieron leer, ¿verdad? ¿O quiénes sí y quiénes lo leyeron? Levanten la manito. Alicia, Constanza, ¿lo pudieron leer? Yo no puedo lo leí, leer la verdad. Ya. Bueno, si no lo leyeron no importa, porque vamos a dar algunas principales nociones de lo que era el texto, pero si lo pudieron leer, se les va a hacer más fácil poder seguir la discusión. Antes de eso, hablarle un poco de las dos instituciones o agencias quienes son autoras de este texto. Está el IPES-Food y el grupo ETS. El IPES-Food es un panel internacional de expertos en sistema alimentario sostenible, eso es lo que significa la sigla, que nació en 2015 y tiene diversos expertos a nivel global, que hablan un poco sobre cómo plantear alternativas para reformar el sistema alimentario global, ¿ya? Y han desarrollado diferentes investigaciones científicas, tiene un enfoque sistémico bastante interesante, y que apunta como a diferentes propuestas a nivel intergubernamental y a nivel de agencias institucionales para poder desarrollar ciertas mejoras en el sistema alimentario. Tienen una página, al igual que el otro grupo, el ETC, que la pueden ver y ahí van a encontrar diferente información. Y el grupo ETC, que significa el Grupo de la Acción sobre la Erosión, la Tecnología y la Concentración, surgió hace 25 años bajo el nombre de la Fundación Internacional para el Avance Rural, la RAFI, y que principalmente se dedicaba a los temas sobre biodiversidad, la agricultura y los derechos humanos, pero muy concentradamente en el tema de la biodiversidad y la propiedad intelectual de la semilla, ¿ya? Y que, bueno, se hicieron bastante conocidos, y con el tiempo entendieron que el tema de la dificultad de la agricultura no solamente se basaba en el acceso a la semilla, o en la patente, o en la patentación de la semilla, sino que también era un tema mucho más amplio. Y entonces empezaron también a discutir otros elementos principales del sistema alimentario, como por ejemplo el apoyo a las comunidades rurales, el tema de la biodiversidad, etc. Y también son una gente súper importante en la discusión sobre el sistema alimentario, han participado como agencia diferentes instituciones como la FAO, la ECOSOC, la UNTAC, etc. Entonces, en ese contexto, estos dos grupos de investigadores, grandes grupos de investigadores, propusieron este texto que se llama Demasiado grande para alimentar. Nosotros le dimos una versión resumen en español, pero la verdad es que hay un texto mucho más grande,
que ustedes lo pueden encontrar en su página por si se quieren informar con más detalle acerca de este tema. ¿Y de qué hablaba este texto? Principalmente hablaba de las grandes fusiones y adquisiciones de las grandes empresas agrícolas dentro del sistema agroalimentario, ¿ya? Partiendo como de ciertas ideas que nosotros podemos discutir ahora. Uno, hablaba sobre la concentración, un poco poniendo límite, y hablaba de la concentración que se refería principalmente a cuando las grandes empresas se concentraban en las ventas del mercado y lograban acaparar sobre el 40% de las ventas del sistema alimentario, ¿ya? Y ahí lo que se puede considerar como un oligopolio, ¿ya? Y ahí tenemos diferentes ejemplos, y el texto mencionaba diferentes segmentos de la industria alimentaria, recordando un poco lo que fue la sesión pasada, cuando nosotros hablamos de los sistemas alimentarios. Muchas veces uno hace una relación bien simple a través de cómo producimos y consumimos nuestra comida. Uno se imagina un agricultor cultivando un tomate, o cultivando una papa, una lechuga, y después un supermercado que nos abastece de alimentos, o una feria donde nosotros vamos a comprar nuestros alimentos. Pero la verdad es que el sistema alimentario es mucho, mucho más grande y mucho más complejo, porque tiene una serie de actores, una serie de instituciones que interactúan en diferentes formas en esa cadena de alimentos. Y podemos mencionar, por ejemplo, lo que son los sistemas de almacenamiento, los sistemas de transporte, los sistemas de alimentación, perdón, ahí se me fue la idea. Los sistemas de transporte, los sistemas de procesamiento, también las instituciones financieras, también las instituciones del Estado. Todos esos actores interactúan en una cadena alimentaria, por lo cual producir un alimento va mucho más allá de saber cultivar la tierra, sino que también tiene que ver con una serie de otras cosas detrás. Y ahí, uno de los aspectos que hablaba este texto se centraba en cómo los principales segmentos de la cadena alimentaria en torno a la producción de insumos agrícolas para la producción de alimentos habían pasado por una serie de adquisiciones y de fusiones en cada uno de esos segmentos de la industria. Y mencionaba, por ejemplo, la semillera, los fertilizantes, la genética animal, las farmacéuticas, la industria de la maquinaria agrícola, la de materias primas, también la de procesadores de alimentos y de bebidas, y también los minoristas, como por ejemplo los supermercados. Entonces, ahí habían diferentes formas, por ejemplo, de poder generar estas fusiones de adquisiciones. Una, por ejemplo, de manera vertical, cuando, por ejemplo, una industria que es productora de, por ejemplo, semilla, se compra, por ejemplo, otra industria que es productora de fertilizantes. Y a su vez, esa industria también se compra otra industria más, que es productora, por ejemplo, de, no sé, que tiene bodegas de almacenamiento. Y así la industria se va concentrando en diferentes partes de la cadena, de manera vertical. Otra forma de poder concentrar o adquirir otras empresas dentro del mercado es, por ejemplo, de manera horizontal. Por ejemplo, cuando un supermercado, una gran cadena de retail, se va comprando supermercados chiquititos. Actúan en el mismo rubro, pero se van concentrando cada vez más dentro de ese mismo segmento. Y lo otro que también pasa muy frecuentemente es cuando las empresas, sean de un rubro similar o distinto, actúan de manera conjunta en lo que se puede llamar como joint ventures, que son acuerdos comerciales para principalmente favorecer una rebaja en los costos de los insumos, por ejemplo, o, por ejemplo, también lo que puede suceder es controlar de manera solapada los precios. Y ahí menciona diferentes industrias. Entonces, un poco para poder pasar la discusión, no sé si alguien quisiera como comentar qué le pareció o qué le llamó la atención de alguna de esas industrias, de los ejemplos que pudieron leer dentro del texto, quienes lo pudieron leer. ¿No? Yo la otra vez asistí, ahí les puedo mandar el link en algún minuto. Hay unas cátedras libres abiertas de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Y yo hice la de soberanía alimentaria, que son como varios videos, básicamente. La hice como el año pasado, creo. Y ahí
aparecían muchas de las imágenes de este estudio. Y fue bacán como, esta es la fuente original. Fue como muy bueno como verlo. Y hablan justo como de esta, como en el fondo, como la tensión en los oligopolios y cómo al final está concentrado el poder al final. Entonces, ni siquiera como las ventajas de, no sé, de modelos más capitalistas, basados en la competencia, ¿cierto? Y en eso, ni siquiera están operativos. Entonces, como a mí me pasó eso, que siento que sigue como confirmando que en verdad está como, que era lo mismo que hablamos en la sesión 1, como del monocultivo aplicado a esta lógica también de mercado, tampoco sirve, ¿cachai? Como que tener una sola respuesta o la concentración en unos solos actores de las decisiones totales no te permite como la diversidad regional o local que te otorga la resiliencia, por ejemplo, incluso a la pandemia que estamos ahora. O sea, encontré muy bueno el texto, a mí me gustó mucho. Agradecí el resumen también, pero está bueno, sí. Oye, y ahí el texto, muy brevemente, antes de pasar como a cada una de las industrias dentro del sistema, mencionaba, por ejemplo, algunas de las razones que podrían argumentar estas grandes empresas agrícolas para poder fusionarse. ¿Alguien recuerda cuáles eran, por ejemplo? ¿Cómo las razones? Muchos de los argumentos, y ahí voy con la respuesta, de estas grandes empresas cuando generan adquisiciones o fusiones, es que, I+D. claro, puede potenciar, por ejemplo, todo va en beneficio de la industria, bajo este supuesto, como esta crónica malthusiana, de que en algún momento la producción de alimentos va a ser escasa frente a la gran población que va a haber en el mundo, es necesario poder aumentar la productividad, aumentar la eficiencia, también combatir, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático y en general la demanda de alimentos creciente a nivel mundial. Entonces, ese es como el caballito de batalla que tienen estas grandes empresas para poder justamente fusionarse y hacerse cada vez más grande y tener una mayor participación en el mercado. Pero también está por detrás otro fundamento también más privado del fondo, que es, por ejemplo, maximizar el valor de los accionistas, proteger e incrementar la participación en el mercado, expandirse a nuevos mercados, generar innovación y desarrollo, etc. Entonces, bajo este supuesto de que en algún momento va a haber una escasez mundial de alimentos y que tenemos que producir más y de manera más eficiente, se han ido generando esta serie de adquisiciones y de fusiones de las grandes empresas. Y también, bueno, lo que un poco plantea el texto es que finalmente estos mercados oligopólicos no necesariamente son mejores, porque son menos competitivos, y que también probablemente induzcan a una polución del mercado y a un comportamiento coercitivo del mercado. Y ahí un poco explica también más adelante cuáles son las implicancias detrás de esta serie de adquisiciones y fusiones. Brevemente, para quienes no leyeron el texto, antes de pasar a la discusión, voy a dar algunos datos que menciona el texto, ya para quienes estén un poco perdidos. Por ejemplo, uno de los estudios que menciona el texto es una investigación de la USDA de Estados Unidos, que entre el 1994 y el 2009, en un periodo de 15 años, las 5 principales industrias de insumos agrícolas, háblase de semillas, agroquímicos, fármacos para animales y maquinaria agrícola, estaban concentradas en 4 empresas, ¿ya?, que representaban más del 50% de las ventas en el mercado global. Y entre ellas, por ejemplo, estaba Monsanto con Bayer, DuPont, Syngenta, ¿ya? Hoy día las reconocemos, quizás a muchos se les viene a la cabeza como grandes productoras de semillas, ¿ya?, o de fertilizantes. También, por ejemplo, otro dato, en el caso de la semillera, actualmente 3 empresas, ahí mencionaban 6 al año 2017, pero lo que podría ser actualmente al 2020, 3 empresas controlan el 60% del mercado global de la semillera, ¿ya?
Y eso ha cambiado todo un paradigma que existía previamente a este gran mercado de la semilla. Por ejemplo, que tiene que ver con la tradición campesina del resguardo y el intercambio de semillas, por ejemplo, de las prácticas comunitarias. Todo eso, a nivel que a medida que ha avanzado la gran industria semillera, se ha ido perdiendo, en contraposición a las comunidades locales de productores familiares campesinos. Por ejemplo, otro dato de la industria de los fertilizantes. En el año 2014, 8 empresas concentraron el 30% de la producción de fertilizante a nivel global. 8 empresas, solamente 8 empresas, y su mayor producción está en países como Canadá, China, Estados Unidos, Rusia e India. ¿Ya? Otro dato que aportar, la genética animal, que es un tema que me parece súper interesante. La genética animal también está concentrada en algunas empresas. Solo 7 empresas dominan la genética animal a nivel mundial, ¿ya? Y ahí está muy de la mano con la industria farmacéutica animal, ¿ya? Que uno, claro, en la genética animal se traduce principalmente en aumentar los rendimientos de los animales para poder generar alimentos, ¿ya? Pero también va de la mano con la industria farmacéutica, porque en las grandes concentraciones de producción de animales es muy frecuente y es muy probable que se den una serie de enfermedades e infecciones entre los animales por el confinamiento, ¿ya? Y si ustedes recuerdan, por ejemplo, las crisis que hubieron a raíz, pensando en lo que lo que es el coronavirus ahora, lo que fue la gripe aviar, la gripe porcina, el tema de las vacas locas, todo ello es producto también de una cuestión de fondo que está en la gran producción ganadera, ¿ya? Que mientras más concentrada sea la producción en unidades o feedlot, más concentrado, mayor probabilidad de generar enfermedades y transmisión de enfermedades se puede generar. Y ahí es súper importante combatir también esas enfermedades en los animales, en la producción. Y para ello se utilizan diferentes fármacos, antimicrobianos, por ejemplo. Pero también ha generado un gran problema porque, y esto es algo que se está investigando con mayor razón, es que en los alimentos, principalmente en la carne, se ha generado una especie de resistencia a los antimicrobianos. ¿Qué significa eso? Que estas bacterias o estos virus cada vez son más resistentes a los fármacos que se están utilizando. Entonces hay una necesidad mayor de generar fármacos más potentes. Pero muchas veces la industria tal vez no da, hay una cierta inseguridad, porque la industria nos da, como por ejemplo, por así decirlo, con una cura adecuada para poder controlar esa enfermedad. Entonces, esa resistencia ante los microbios es menor, y también repercute en el consumo de los alimentos que nosotros estamos teniendo, en la salud humana también, no solamente en la salud animal. Y bueno, también mencionaba otra serie de industrias, como la industria de la maquinaria, la de materias primas, y una que me llamó bastante la atención es la industria de los minoristas de alimentos, o los supermercados. Porque mencionaba un dato súper interesante que tiene que ver con el Big Data y con el tema del comercio a nivel de Internet. Y también con el tema de los productos llamados orgánicos o saludables. No sé si alguien tiene como alguna observación de eso, de que lo pudo leer, para no hablar tanto yo. ¿Qué decía el texto? O sea, lo de Big Data a mí me llamó mucho la atención como la implicancia ética, como de que en el fondo no sabían muchas veces los agricultores que los datos que ellos estaban como vertiendo en el sistema estaban siendo como remotamente analizados por corporaciones, y en el fondo ahí era como un poco esta como tensión entre como conocimiento traspasado por generaciones en la ruralidad por 10.000 años, propio de la observación y de como el cohabitar en el territorio, versus análisis de Big Data. Como esa tensión me llama mucho la atención porque de hecho en nuestra escuela, en nuestra facultad, hablan mucho como casi que todo lo que es Big Data viene como a salvar poco menos como a los pobres campesinos que no tienen conocimiento, y es como terrible porque al final es justamente al revés. Y lo de orgánico, lo menciona, se mete poco en verdad en el tema, el texto, sí. Pero bueno, obvio, porque es como más uniforme y un reporte, pero ahí también hay un temón. O sea,
Yo he estado en conferencias de Altieri, por ejemplo, de Miguel Altieri, como agroecólogo chileno mega famoso, exaltadísimo, hablando en contra de los productores orgánicos grandes, porque al final se transformó en una como sustitución de insumos, pero no hay una transformación del modelo de fondo. Entonces, muchas grandes empresas, por ejemplo, han adoptado, que en el texto mencionaba, cuando hacían como adquisiciones de, por ejemplo, líneas de productos orgánicos o saludables, que como que los fagocitan. ANASAC hace lo mismo acá en Chile, ¿cierto? Con esta línea que tiene de producción de semillas orgánicas. Bueno. Y en verdad es simplemente para alcanzar mejores precios, como Claro. ventajas competitivas en términos de marketing o de precios. Entonces, yo encuentro que ahí hubo como un pincelazo nomás del tema, pero ojalá en las futuras sesiones podamos profundizar también en eso, porque ahí también hay una caja de Pandora en esa aseveración. Sí. Pepo, el Pepo y después la Gaby. Nos vamos a meter en el tema orgánico después, ¿eh? Es como orgánico, agroecología, permacultura, todo. Pero dos cosas. Lo primero es que mientras hablabais, como que hay un concepto que no creo que lo vayamos a leer acá, pero que de repente sí tienen ganas de debatirlo, que se lo vi a una profesora de Barcelona que le llama la gentrificación alimentaria. Y me gustó mucho, lo encontré muy bueno como para describir esto, que en verdad a veces como que no tenemos palabras, que tal como tú decís, lo orgánico se ha convertido básicamente en una estrategia para captar un nicho de mercado, ¿no? Crear y captar un nicho de mercado. Y aquí aquí tengo una persona que sabe mucho de gentrificación, entonces al tiro me cuestionó usar el concepto. Voy a ser más preciso para la próxima, voy a estudiarlo más. Pero si hay expulsión, pero ahí tenemos la discusión en público. No, pero lo segundo... Debate. Exacto. O sea, hacer el retweet a lo que tú mencionás, Bruna, de Altieri como con su bravata. Yo creo que está súper basado también, creo que la mencioné el otro día, pero hay una autora que se llama Julie Goodman, que es muy buena, que ha escrito harto también, ella es profesora ahí en California, y ha escrito harto como de el ecosistema alimentario gringoide californiano. Tiene un libro muy bueno en el que como que hace una etnografía de todas las cooperativas, o digamos la creación de este mercado finalmente, que partió como súper bien intencionado y se fue como degradando a poquito con unas percepciones, claro, medias de pureza y cosas por el estilo. Ella también tiene un libro muy bueno sobre la obesidad, que yo creo que también están medianamente conectados. Pero claro, o sea, es súper interesante ver cómo lo que ocurre ahí con las certificaciones, que tiene mucho que ver también con lo internacional. Y no sé, pues, como certificaciones para qué. Siempre pensabas como para exportar, única y exclusivamente, y no para certificar como otras cosas, ¿no? Así que hay harto que debatir. La Gaby tenía una palabra. Sí, que quería complementar también lo que se ha dicho, porque la financiarización en general, para mí es un tema fascinante, uno de mis temas favoritos también desde la antropología, porque siempre cuando se habla de estos temas uno tiene esta idea de, la financiarización es como algo que pasa como en Wall Street, ¿verdad? Como es algo que pasa en una sala con muchos hombres mirando pantallas, y como que es un fenómeno como súper inmaterial que pasa como en algún lugar lejos, en un edificio con vidrio, así espejado. Y en verdad no, o sea, la financiarización es un fenómeno profundamente territorializado, político, generizado, racializado, y creo que los textos que leímos nos hacen ver precisamente eso, o sea, que la financiarización ha significado y ha sido un rehacer, una cirugía profunda del sector productivo, con todo lo que eso significa, ¿verdad? Con lo que decía tú, Bruna, de todo el tejido social, las formas de vida de lo rural, que son una riqueza inconmensurable, o sea, no hay Big Data que pueda reemplazar eso. Entonces, y creo que una de las cosas más interesantes y macabras de la financiarización es que logra incluso transformar las prácticas que se podrían considerar críticas a sus consecuencias en un producto de sí mismo, y las hace afines y las pone al servicio de su propio crecimiento. Entonces, a mí por lo menos me pasó, me sentí muy guasa cuando me fui a vivir a Londres y veía en el supermercado todas estas marcas que eran como súper sanas y como con la foto del agricultor y así como súper todo
todo como grano integral y la cuestión, y son de las mismas marcas, o sea, son los mismos dueños, entonces como uno como en la experiencia estética de la compra se puede dejar llevar como por esta idea de no, en verdad tú podías elegir y podías tomar la decisión correcta, pero claro, esto fue como un golpe de realidad el texto, y también lo que decías tú, Camilo, de como todas las industrias como farmacéuticas y como de las soluciones a los mismos problemas que los otros elementos de la financiarización crean, es también como un ejemplo clásico de cómo funciona el capitalismo. O sea, como te ofrezco una solución a un problema que creaste con la misma lógica, y lo que decía también la Bruna, como echándole la culpa de decir, bueno, que al final esto es culpa de las y los campesinos que o son flojos o son ignorantes. Entonces, sí, no sé, como que el texto me encantó, pero igual como que me dejó así como, oye, en verdad el mundo es muy terrible. Así es. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario previo. Siempre puedes contar con casa para sentirte pésimo con el mundo. Es como la tónica de las sesiones. Para eso lo hicimos. Sí, es verdad. Oye, yo quería agarrarme lo que dijo la Gaby. ¿Te puedo decir Gaby? Sí, pues. Es que, claro, a mí igual en un momento se me vino eso a la cabeza porque en realidad yo nunca he sentido que las soluciones vengan como de las decisiones individuales y separadas de las personas, pero aún así creo que es parte también de una respuesta, digamos, en la elección que uno tiene en el día a día. Pero esto también, si bien tenía una noción como de estas concentraciones, no era de este nivel, de que es el nivel de concentración en el mundo. Y también como ahí me di cuenta como cuál es esa soga al cuello que tienen los pequeños agricultores y agricultoras y campesinos, que tú puedes elegirlo, tú puedes como consumidor o consumidora elegir comprarle a un pequeño campesino, etc. Y hasta ahí llega tu decisión. Y tú quizás eliges la forma, quieres comprarle a alguien que produce de una cierta manera. Y tu decisión probablemente como que llega hasta ahí, y las otras decisiones que tomes como individuo van a tener que ser, me imagino, para que tengan algún tipo de eco en el sistema de producción de alimentos, colectivas, porque como todo lo que está detrás, que pone la soga al cuello a estos campesinos, tú generalmente no tienes control individualmente sobre eso, y cada vez van a existir menos opciones como para ti, para elegir, como decía la Gaby, y más opciones que parecen bonitas y buenas, pero dentro de un supermercado que está dentro de esta como ya casi mano única que domina, porque falta como que se casen estas últimas grandes empresas para que la cuestión sea dominada por un gran titán transnacional. Pero eso es lo que a mí como que me perturba, como el tema de hecho creo que el suicidio como a nivel de agricultores es como muy alto. En Nada, India hay entonces un es una problema asquerosidad súper grande. nomás, eso. Sí, y yo quería comentar algo como en relación a la sesión pasada. ¿Se acuerdan de este texto donde se caracterizaban los sistemas alimentarios en Chile? Y hablaba como de diferentes como patrones, actores dentro de la cadena, como la lógica a nivel como general es que el texto planteaba que habían grandes actores que participaban de esta cadena alimentaria, que dominaban un poco a su favor la industria, ¿verdad? Y ahí podemos mencionar una serie de empresas que acá de manera muy clara se identifican en el texto. Y esa industria era muy difícil poder revertir su acción si es que no pasaba algo disruptivo dentro del sistema, como por ejemplo, mencionaba desastres naturales, por ejemplo, o mencionaba como algún despertar de los consumidores, que hacía que los actores que estaban más bajo en la cadena, que eran los productores pequeños, los agricultores familiares, pudieran tener una disrupción en la cadena. Por ejemplo, sistemas agroecológicos o sistemas orgánicos llegaran a transformar
esta gran industria alimentaria que domina, por ejemplo, el mundo. Entonces, a mí se me hacía muy claro el ejemplo cuando, por ejemplo, tú mencionabas, Bruna, el tema de los productos orgánicos, de que finalmente los grandes cadenas de retail, los supermercados, han de alguna forma cooptado esta industria y han, en favor de unos pocos productores, o en favor de su misma empresa, ofrecido una serie de alimentos con la etiqueta de naturales, etiqueta de sustentable o orgánico, pero no ha sido una transformación radical, sino que ha sido una alternativa más al mercado, como una opción más al consumidor para que simplemente consuma más, pero no para que exista una transformación radical del sistema. O sea, es un avance en el sentido de que bacán que se esté produciendo orgánico y que más gente pueda acceder a esos productos, pero finalmente ¿es una transformación del sistema o es solamente una manito de gato, por así decirlo? Y que ha sido en favor de la grande industria o las cadenas de retail. Entonces, eso también me generaba mucho ruido al leer el texto. Y por último, como ya porque en honor al tiempo, para pasar al siguiente texto, también el texto mencionaba una serie de consecuencias de la concentración. Y yo se las voy a mencionar bien breve y después pasamos a discutirla. Primero mencionaba que disminuían los ingresos y la autonomía de los campesinos. ¿Cómo? Por ejemplo, el aumento de los precios de los insumos agrícolas, ¿ya? Las semillas y los fertilizantes. Eso encarecía la producción agrícola para un pequeño productor. La misma también como existen menos opciones de compra de los insumos, ¿ya? Porque está concentrado en la empresa, entonces los agricultores tienen que finalmente llegar a contratos con estas grandes empresas, quienes finalmente determinan cómo producen, qué producen y a qué precio producen, ¿ya? También, por otra parte, una mayor vulnerabilidad frente a los cambios en las políticas de abastecimiento, ¿ya? Por ejemplo, cuando había por ejemplo, citaba la industria salmonera en Chile, que hace unos años atrás, por esta preocupación de los consumidores de la cantidad de antibióticos que se generaban en los salmones, una de estas empresas farmacéuticas decidió cortar de alguna manera el abastecimiento de estos antibióticos, lo que produjo una crisis dentro de la industria salmonera. Y también, por otra parte, el apoderamiento de la información por parte de esta compañía, de la información, del conocimiento de los agricultores a través del Big Data, que era lo que ya mencionaba. Entonces, todo esto, por ejemplo, ahí yo me voy a colgar de una frase textual que decía el texto, que es la siguiente. Sin embargo, es poco probable que se produzca la transición necesaria hacia prácticas agrícolas sustentables en un contexto global en el que los campesinos carecen de capacidad de predicción y de toma de decisiones a tal punto que se vean forzados a abandonar la agricultura por completo. Que eso me da a entender de que si un campesino que, por ejemplo, tiene la convicción de producir de manera más sostenible, y no lo puede hacer porque uno no tiene acceso a crédito, porque no tiene acceso a semillas, porque tiene que comprar estos insumos que son tan caros, finalmente como que le tiene que vender el alma al diablo, por así decirlo, para poder sostener su familia, sostener sus necesidades básicas y producir alimentos, pero ya no de una manera sustentable, sino que de una manera convencional al ritmo de las grandes empresas. Y las otras cosas que mencionaba era que se reducía la sustentabilidad y la innovación corporativa, que frente, por ejemplo, al aparecimiento de algunas industrias innovadoras, algunas empresas innovadoras que proponían alguna alternativa, alguna solución, algún problema de la industria agrícola, aparecían las grandes empresas y finalmente fagocitaban o se compraban estas grandes empresas innovadoras y finalmente, ¿qué hacían? Que determinaban las acciones de estas pequeñas empresas a favor de los beneficios de las grandes empresas. No sé si es así, no me consta, pero por ejemplo, ya que se mencionaba Amazon en el texto, ¿conocen la empresa Notco, acá en Chile? Bueno, Notco recientemente, este año, logró un gran acuerdo con Amazon para poder financiar su industria. No sé qué vaya a resultar de ahí, pero sería una pena
que finalmente esta innovación potente que se está generando en la industria de la carne termine en favor de lo que sea el interés de Amazon. Ojalá no sea así. Y por último, bueno, también declinan los estándares ambientales y la salud pública, ¿ya? Hay una cierta promoción y consolidación de la agricultura convencional, del monocultivo, en favor de los requerimientos y los intereses de la industria, en desprecio de otras alternativas convencionales para producir, como la agricultura orgánica o la agroecología. También aumentan las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿ya? Lo que hablaba un poco de la resistencia antimicrobiana. El trabajo infantil o esclavo, ¿ya? Que se dan algunos casos, por ejemplo, ahí de empresas como Nestlé o Kraft, donde se han identificado algunos casos de abuso laboral, trabajo infantil, en favor de producir grandes volúmenes a un menor costo posible. Y que principalmente, si ustedes ven un documental, por ejemplo, en Netflix, que se llama Rotten, ahí hay algunos ejemplos en la industria del café, en la industria del cacao. Y por último, el surgimiento del control corporativo de las políticas públicas, de cómo estas grandes industrias han influido en las políticas públicas de los estados para poder satisfacer sus necesidades, ¿ya? Como también han influido en las investigaciones científicas para poder desarrollar pruebas que de alguna forma acrediten que son grandes empresas que vienen a salvar el mundo y que sus productos son lo mejor de lo mejor, en contraposición a una disminución de investigaciones independientes que vienen a contrarrestar o comprobar si eso es cierto o no, no necesariamente si es lo contrario, sino que vienen a poner en duda si es que, por ejemplo, un producto como la Coca-Cola es beneficioso para la alimentación de los niños o no. Coca-Cola tendrá un montón de estudios diciendo que claro, que la Coca-Cola hace bien para la salud, me imagino, pero pueden haber poquitos estudios independientes que demuestren lo contrario, principalmente por esto. Y cómo también las grandes corporaciones de la industria alimentaria, cuando han existido cambios dentro de las legislaciones y las políticas de los estados, han interpuesto grandes demandas que muchas veces han ganado en favor de mantener estos intereses. Cedo la palabra, ¿qué les parece todo esto? Como un poco la pincelada para poder discutir. Sí, yo quería sumar un antecedente que, bueno, a mí un libro que me gusta mucho y no solo por cómo escribe, sino que siento que es bacán como para entender un poco el sistema alimentario gringo, que es de cierta forma el que nosotros copiamos acá en Chile. Es el libro que es un clásico a mi parecer ya, de Michael Pollan, El dilema del omnívoro, que es una joya. A mí rayé con ese libro, así me gusta mucho. De hecho, me acaba de llegar el último libro de Pollan para seguir leyendo ahora. Bueno, pero se pasó como a las cosas más psicotrópicas. Sí, esa bola. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Bueno, que él en el fondo habla de cómo, bueno, y no solo él, por ejemplo, Bill Mollison, que es como uno de los padres de la permacultura, por así decirlo, también habla de esta tensión de como, bueno, que lo vamos a hablar probablemente con el otro texto, pero como de la civilización. Sí, y como como de transformar. Para Bill Mollison, por ejemplo, de la permacultura, él dice que el problema de todo esto es cuando toda la industria alimentaria pasó a la bolsa, ¿sí? Como, y bueno, y Pollan lo dice muy bien en su libro también, como respecto a que cuando los bienes o los alimentos se pudieron transar en la bolsa de comercio, como que marca en el fondo el inicio de la problemática social del sistema alimentario, porque en el fondo cuánto tú puedes comer, cuánto puede comer una persona anualmente es algo limitado, ¿sí? Pollan lo dice, son 675 kilos de comida anual por persona. Entonces, el nivel de ganancia está sujeto al aumento de la población. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, si es del 1% anual, en la bolsa de comercio, cualquier negocio que tenga un nivel de ganancia de un 1% es un mal negocio. Entonces, hay todas las tensiones que están asociadas como a tratar de, que lo habla muy bien en el texto, como de sobrealimentar o sobreproducir o ultraprocesar para estirar ese margen biológico, finalmente. Hay una como
ruptura importante respecto a cosas que tienen límites y creer que no los tienen. Bueno, y con la desconexión con la naturaleza o con las como necesidades ilimitadas pasa lo mismo. Entonces creo que eso también era un antecedente que a mí se me desprende y se vincula muy bien con las cosas que muestra el texto. ¿Cachai? Como en el fondo de creer que esto es como ilimitado y vamos a poder crecer ilimitadamente en lo que le podemos dar a las personas, no tiene por dónde, ¿cachai? Porque es un modelo biológico y es finito, entonces muchas de las, que en el otro texto pasaba, que muchas como de las, como cuando aplicaban modelos como económicos o de mercado, como que no cuadra, porque estamos hablando de alimentos, ¿cachai? No estamos hablando de bienes tangibles que una taza y puedo tener miles de tazas, no sé. Eso quería sumar, en verdad. Bueno. ¿Alguien más? A mí, como que no sé si en la palabra soberanía es como esa equivalente a gobernanza. Como que me queda esa duda, pero cuando habla como del problema de No. gobernanza, ¿me lo podéis explicar brevemente? Gobernanza es como, a ver, es como un concepto amplio para entender, digamos, administración de instituciones o de algún sistema, digamos, que no se circunscribe únicamente a instituciones públicas. O sea, cuando tú decís la gobernanza del cambio climático, podía hablar del IPCC, podía hablar de la ONU, pero también podía hablar de la Organización Mundial de Comercio y podía hablar de la Organización Mundial de Embarcaciones, porque ellos también generan, digamos, regulación, entre comillas, y también tienen atribuciones dentro del sistema. Entonces, Y no necesariamente la gobernanza está vinculada como a una participación democrática, no, claro que no. No. porque se usa también para eso o está mal usado. Podría usarse en algunos círculos, pero en general el uso más académico, institucional, va ligado más bien a cómo se administran sistemas y que no tiene mucha más definición que eso, en verdad, porque puede ser público, privado. Ya, que cuando, por ejemplo, cuando el texto hablaba del tema de la gobernanza, claro, yo pensé que estaba hablando porque decía que había un problema de gobernanza a estas corporaciones tener como más poder finalmente sobre las políticas públicas, que me imaginaba yo, claro, organismos estatales, pero claro, como yo me amplié la definición en mi cabeza, me estaba imaginando como que las personas en el fondo. Y ahí como que una duda me persigue y me gustó leerlo acá, que es como que muchas de las soluciones que yo escucho frente a estos problemas son como la vuelta a lo local, como volver a lo local y las soluciones desde lo local, etc. Pero veo como que no, o sea, con monstruos de este tamaño, como que sí, es importante la fuerza local y los movimientos sociales generalmente tienen sus bases en lo local, pero qué soluciones, y siento que ahí, no sé si el texto más alargado tiene más propuesta, pero como en términos de cómo podría ser esta organización futura, porque habla de la ONU, que quizás saque como ciertas, no sé, declaraciones o acuerdos, pero como que eso igual nunca ha bastado, o como que esa forma de organización internacional que tenemos no ha bastado para que se respeten tratados. Entonces, y si actualmente como lo que prepondera son más los tratados de libre comercio que a veces estos acuerdos internacionales, entonces yo como que me quedo un poco como con la duda de qué forma de organización global como sí podría ser útil a esto, ¿cachai? Me imagino que hay reglas que sí sirven, por ejemplo, que limitan el nivel de concentración al que se puede llegar. Y ahí ya permiten que sí sea como algo que los países pueden manejar, me imagino, pero no sé. En realidad me enredo. Sí, súper difícil en verdad responder a tu pregunta, ¿eh? Porque es como cómo solucionamos el problema. Pero yo creo que tú misma tal vez diste un poco la respuesta, como necesitamos como tener un horizonte con un paradigma distinto y desde ahí construir.
Y yo siento que si es que hay algo, el problema yo siento es que en el caso chileno estamos como en un momento como de alta inserción de un modelo que no nos gusta y que pareciera ser en la discusión pública súper exitoso. Entonces, eso yo creo que es problemático, y al menos mi idea es que en Chile al menos como que el gran desafío es unir el debate como sistema agroalimentario o producción más bien, y lo que hay ahí, industria, junto a la diada nutrición, precio de alimentos. Yo creo que esas dos cosas, asequibilidad de alimentos, creo que esa tríada puede ser interesante para movilizar. Y obviamente como con cierto apoyo de las personas más críticas en términos de sustentabilidad, etcétera, etcétera. Pero claro, hay que ir pensándolo a pasitos todo esto. Ahí yo siento que el tema es definir como un paradigma, y hay varios interesantes, pues, como por ejemplo hay un académico español que yo he seguido que es bien interesante lo que él propone, es que propone que la alimentación en general, los alimentos, tienen que considerarse como bienes comunes, como foods as commons, se llama su paradigma. Y es bien, bien interesante porque al final lo que él dice es como tenemos que tomar la decisión, que obviamente es súper radical, y que la alimentación no puede ser un bien de mercado, ¿no? ¿Cómo Así se como, no llama sé, él? Vivero Paul, creo que se llama. Fue exfuncionario de la FAO, yo lo conocí en un congreso. Tiene te puedo mandar el libro, que hay como, sacaron ya un libro como como introducción a este concepto, y es súper, súper interesante, y él es súper movido y bacán, así que un gran tipo que seguir, pero ideas como eso y empezar a construir, porque siento que a veces nos quedamos muy metidos como en el rollo más, formas de producción, un movimiento político en particular con un concepto que es soberanía alimentaria, y al menos un paradigma de ese estilo a mí me gusta. Al menos como yo, perdón por hablar tanto, pero yo creo que hay una idea política que es la relocalización de la producción y del consumo, que debería definirse como objetivo y optimizar un sistema en esa línea. Siento que nos faltan a veces criterios políticos que después tengamos que operacionalizar a través de la técnica, y nos queda a veces muy el debate técnico. Así que vamos, harto ble. Gaby, perdón. No, que solo que me fui acordándome de cosas mientras hablaba, y porque voy a seguir haciendo mi propaganda ideológica, que es a lo que me dedico, porque hace un par de semanas fue la conferencia de crecimiento de Viena, que tenía como tema estrategias para la transición, como en concreto, así como ya sabemos todas estas cosas maravillosas que queremos tener, ¿cómo lo hacemos? Y hubo un panel, que se lo estoy poniendo ahora en el chat, que era precisamente sobre sistemas alimentarios, sobre food systems. Y nada, que creo que lo vaya a encontrar muy interesante porque toca mucho de estos temas. Y también hay otro autor que se llama Massimo D'Angelis, no sé si lo conocen, que es un clásico de los commons, de esta idea de los comunes, y que en su último libro, Omnia Sunt Communia, habla también de todo el sistema de cooperativas agrícolas en Italia, que es como el lugar donde esto en verdad es pues potente, o sea, son una fuerza política real, y que basan su fuerza política y su capacidad de generar movimiento en los sistemas cooperativos de alimentación. Y es un sistema así increíble, y es súper posible, o sea, ahí ¿Cómo yo se creo que llama hay él? Massimo D'Angeli, se los voy a poner acá en el chat. Su último libro se llama Omnia Sunt Communia, On the Commons and the Transformation to Post-Capitalism. Y es bacán. Y además que él es como simpático, entonces es bacán leerlo. Eso puedo agregar. Yo también quería mencionar algo cortito, como colgándome un poco de la pregunta de la José. Creo que este es un monstruo como muy difícil de abordar. Y con el texto que va a hablar el Pepo, es mucho más complejo y oscuro se pone la cosa. Pero junto con hablar de economías locales o de maneras de producción, también considero yo que es súper importante la información que los productores y los consumidores puedan tener. Por ejemplo, hoy día los productores tienen muy poca información del mercado. Ya en el texto que viene, más o menos como lo menciona, de que, por ejemplo, la información sobre los precios, no son ellos, los productores mismos, quienes determinan sus precios, sino que muchas veces está determinado por las instituciones financieras o por las grandes empresas. Y poder como tener información respecto a eso es súper importante. La misma la misma información de cómo producir, que hoy día se está concentrando en el Big Data, un poco también el texto lo mencionaba.
de cómo poder generar tecnologías de código abierto para que otras empresas, otras industrias también puedan generar innovación y no solamente esté concentrada en unas pocas empresas. O también los consumidores, cómo tenemos más información de nuestros alimentos. Ustedes sabían que gran parte de los alimentos, de las legumbres, por ejemplo, ahora que hay como un alza de los precios de las legumbres en Chile, no son producidas en Chile, sino que vienen de Canadá. Entonces, es como, pero muy poca gente sabe eso. ¿Y qué pasaría si más gente tiene más información respecto a su alimento? ¿Ya? Por ejemplo, el tema, hoy día hay un gran avance con el etiquetado de los alimentos para saber si tienen más sal, si tienen más grasa, etc. Creo que es un gran avance, pero falta mucho más. Por ejemplo, ahora que se habla del tema de los transgénicos, en casa lo hemos discutido bastante, pero hay poca información respecto a los alimentos transgénicos. Hoy día en Chile no se producen transgénicos, pero cuando uno va al supermercado y agarra una galleta Oreo, por ejemplo, que es mi placer capitalista culpable, o por ejemplo, no sé, cualquier derivado como de granos, del maíz, de la soya, seguramente, con total seguridad, es un alimento transgénico. A algunas personas les puede parecer algo normal, como sin ninguna importancia, a otras personas les puede parecer algo terrible. Pero más allá del parecer de cada uno, no tenemos esa información para poder decidir realmente como consumidores sobre lo que nosotros consumimos o sobre los alimentos que tenemos. Así también como los productores, como no tienen la real información de qué producir, de cómo producir, de cuándo producir, que es súper, súper importante, pero un tema gigante. Gigante, gigante, gigante. No sé si alguien más quiere comentar. Las chicas, Alicia, Constanza, Bárbara, que están quizá ahí escuchándonos, no han participado. Bueno, a mí me quedó más claro con el resumen, porque yo había aprovechado de leer solamente ese texto y el del Atlas del Agronegocio. Lo otro lo sabía como muy superficialmente, más que nada por el tema donde trabajo. Pero nada, me fui quedando más claro con las recomendaciones, las fui anotando, apuntando casi todos los libros de Michael Pollan y lo que enviaron recién, así que estoy como más entusiasmado con todas las referencias que van dando, me nutren mucho más que los textos ahí, es muy bacán escucharlos. Gracias. ¿Pasamos al segundo texto? Ya, pues. ¿Quién lo puedo leer? No tanta gente. No tan No, completamente. yo sí lo leí, pero lo encontré denso, me costó. Sí, era denso, Sí, era Me denso. costó. Aparte Era que denso. igual se vinculaba demasiado con el otro. Sí, Entonces, pues, esa era la idea. Con el sí. Caco tuvimos como la discusión de qué otro texto poner y claro, sentimos que igual el fenómeno de la financiarización era algo que había que intentar cómo explicarlo. Y más que como que igual nos habían dicho que los textos estaban muy largos y en verdad el de IPES estaba un poquito, era más corto, porque en verdad era harto gráfico y todo, entonces. Pero bueno, dicho eso, para contextualizar, quería poner unos datos que anoté como para iniciar la discusión, que me parecen interesantes porque al menos a mí me ayudó harto, no sé, este texto como que siento que me abrió hartos ojos porque yo no lo había leído antes. Sí, para mi tesis leí un poquito de financiarización del sistema agroalimentario global y me acuerdo que como que quedé con la boca abierta y como que dije, aléjate de esto porque si no tu tesis nunca vas a terminar de escribir porque hay mucho. Y sobre eso cuando terminé una mención que creo que es súper relevante para los que estamos en un grupo como este y que nos interesan estos temas, que cuando yo hice mi tesis, y ahora lo reafirmo, es verdad que estos datos no son de fácil acceso. Como todos los datos con respecto a producción alimentaria, o sea, hay hartos, obviamente, pero siento que no es tan sencillo llegar, como, o sea, porque obviamente son fenómenos muy complejos, pero no sé, pues yo me acuerdo cuando empecé a explorar la idea de ya, financiarización, o digamos, medir la sustentabilidad de la comida, ya, ¿cuántos fertilizantes se usan en Chile? ¿Cuáles? ¿En qué? Y empezáis a hurgar y en verdad hay tantos hoyos en el conocimiento que es como un desafío súper grande para los que nos interesa
construir ese conocimiento y hacerlo más accesible, porque está súper atrincherado, yo creo, en ciertas disciplinas que son muy ajenas al debate público. Dicho eso, quería poner unos cifras en contexto, porque a veces actualmente el intercambio de alimentos a nivel global mueve 1.1 billones de dólares. Eso es un trillón en inglés. Eso es un 1 con 12 ceros. O sea, un número con 12 ceros. Es como 5 veces la economía de Chile. Total, completa. Y es el 6% del PIB global. En total, digamos, como lo que se mueve. Y el 41% de la población, directa o indirectamente, participa en la economía, en los sistemas, digamos, agroalimentarios, en el sector agroalimentario. Y como la cantidad de calorías que se transportan como comida ha aumentado, pero no es tan grande como uno creería. Digamos, en los últimos 40 años ha aumentado del 12 al 19%. O sea, el 19% de las calorías del mundo son transadas internacionalmente. Y eso se explica como con la otra contraparte, que va en la línea de lo que discutíamos antes, que tiene que ver como con el papel fundamental que juega la economía de subsistencia para la mitad del mundo. Y por eso hacernos reflexionar sobre la experiencia que nosotros tenemos con los sistemas agroalimentarios y con los grandes conglomerados y la concentración. Es una experiencia súper distinta a la que tiene un porcentaje incluso mayoritario de la población del mundo. Y en ese sentido el desafío es entender las dinámicas que hoy día están destruyendo ese mundo e intentar de alguna manera evitar esta continua destrucción. Dicho eso, yo creo que lo primero para analizar el texto, bueno, el texto está escrito por un profesor de la Universidad de Toronto que ha investigado harto este tema en conjunto con la otra persona que lo ha investigado harto desde estas disciplinas, digamos, más de los estudios agrarios críticos, que es Jennifer Clapp, que también es alguien que les recomiendo. Tiene un libro que se llama Food, que es muy bueno, como para introducción así como a la comida, y como la cagá. Es súper, súper bueno con harto dato y harto distintos enfoques. Bueno, y Isaacson, yo creo que lo primero que es importante es como entender lo que él define como financiarización, que a veces no queda tan claro, es un concepto bien líquido, pero básicamente él dice que, digamos, la financiarización es como la creciente importancia de los motivos financieros, los actores financieros, los mercados financieros y las instituciones en la operación de economías y sus instituciones que la gobiernan, tanto a nivel doméstico como internacional. Y eso se puede entender también como la tendencia a buscar la ganancia o las utilidades en la economía empiezan a ocurrir crecientemente a través de canales financieros en vez de las actividades económicas propiamente tal. Entonces, básicamente es digamos, cualquier ganancia de capital que no necesariamente se traduce en una producción material propiamente tal, sino que a través de juegos de oferta y demanda sobre la creación, digamos, de activos irreales, como a partir de expectativas. Y claro, uno a veces eso como que no le suena mucho a nada, y más todavía en la comida, como que, ¿qué es esto? Pero el artículo yo creo que es súper interesante porque describe, yo creo, dos fenómenos que son súper relevantes, al menos tiene como dos hilos conductores a mi juicio. El primero es como hablar de actores, y ahí hablar todos los supermercados, de las transnacionales, de distintos rubros, digamos,